En el presente video mostraremos limitaciones del teorema del trabajo y la energía. Si dos marcos de referencia o más se mueven con rapidez constante v, uno con respecto al otro, una partícula en movimiento con respecto a ellos acusará la misma aceleración, y siendo invariante la masa, en la mecánica newtoniana o clásica, acusará valores idénticos de las fuerzas en todos los sistemas de referencia, pero los desplazamientos pueden llegar a ser distintos, referidos a estos sistemas inerciales, obteniéndose distintos valores de trabajo de la partícula, pero el trabajo será igual a la variación de energía cinética en cualquiera de ellos, siendo el teorema del trabajo y la energía un ejemplo de una ley invariante de la física. Tiene igual forma en todos los marcos de referencia inerciales. Ahora, en los sistemas complejos, representados por muchas partículas, con diferentes movimientos, estas interactuando mutuamente pueden ejercer fuerzas y realizar trabajos unas sobre otras. Por ende, la energía total cinética de estos sistemas compuestos puede cambiar, aunque no realicen trabajos, las fuerzas aplicadas externas al sistema, como es el clásico ejemplo de la patinadora sin fricción y al empujarse desde una pared debido a la fuerza F ejercida por la misma, se acelera a derecha y el trabajo realizado por dicha fuerza sobre la patinadora es nulo, ya que no existe desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza, que es el contacto entre las manos y la pared. Pero su energía cinética aumenta al pasar del estado de reposo a moverse con una velocidad v. La energía cinética total de este sistema de partes corporales compuesto cambia aunque la fuerza neta no realice trabajo sobre la patinadora, ya que ésta no es precisamente una masa puntual y diferentes partes del cuerpo tienen diferentes movimientos y una puede ejercer fuerzas y realizar trabajo sobre la otra. También puede suceder que la energía cinética disminuya aunque la fuerza no realice trabajo alguno, como es el caso de un vehículo al estrellarse contra un bloque de hormigón rígido e indeformable, porque otras formas de energía intervienen en la situación, aparte de la energía cinética, que se manifiestan cuando las partes que componen el vehículo se contraen y deforman, y también al variar la temperatura por el impacto, como así el ruido producido, estas últimas en parte transferidas al ambiente en forma de calor y sonido respectivamente, explicando por qué el teorema del trabajo y energía no es aplicable. Ni la patinadora ni el vehículo se comportan como una partícula, ninguna de las partes que lo componen se desplaza exactamente de la misma forma. Aplicar el teorema a cada parte del sistema resultaría demasiado engorroso, siendo sumamente útil para cuerpos deformables o compuestos de muchas partículas utilizar el concepto de centro de masa, ya que reemplaza a un cuerpo de tamaño finito en movimiento por una masa puntual ubicada en el centro de masa, que para sistemas discretos de partículas su ubicación se define como donde el producto escalar de la sumatoria de todas las masitas m sub i
por el vector posición de dichas masitas con respecto al centro de masa es 0. Y para sistemas continuos, como donde la integral de ese vector posición, R imprenta mayúscula prima, por diferencial masa es igual a 0. Diferencial masa acá en función del producto de la densidad por el diferencial volumen. Si definimos como la masa total, M imprenta mayúscula, igual a la sumatoria de los M sub i para i que va 1 hasta n, los sistemas discretos de partículas, o la integral del diferencial masa, densidad por diferencial volumen, podríamos, a partir de la definición del vector posición de una masa M sub i con respecto a un sistema inercial dado por la suma vectorial del vector posición R, centro de masa, más el vector R sub i', posición de la masita con respecto al centro de masa, que al multiplicarlo por sumatoria de los M sub i a ambos miembros y distribuirlo en el segundo, reemplazando a su vez sumatoria de las M sub i por M imprenta mayúscula en este término, como por definición la sumatoria de los M sub i por R sub i', para i que va de 1 hasta n, es nulo, al despejar el vector posición centro de masa con respecto al sistema inercial, nos queda esta expresión en los sistemas discretos. Haciendo analogía, en los sistemas continuos quedará igual al producto de la inversa de la masa por la integral del vector posición R por el diferencial masa. El centro de masa se suele calcular a través de las componentes de los ejes ortogonales. El marco de referencia del centro de masa se debe considerar como el marco para el que el centro de masa es estacionario, o sea, invariante con el tiempo, y así solucionar el movimiento relativo de las distintas partes del sistema tratadas como partículas. Desde el punto de vista de las velocidades, la velocidad de la iésima partícula se puede expresar en función de la velocidad del centro de masa más la velocidad de la partícula con respecto al centro de masa, como las derivadas de los vectores posición con respecto al tiempo. La energía cinética total será la sumatoria del producto de un medio de las masitas, de cada una de las masitas, por su rapidez con respecto al sistema inercial elevado al cuadrado. Esta velocidad elevada al cuadrado es otra cosa que la derivada con respecto al tiempo de la posición de cada una de las masitas con respecto al sistema inercial, que aparece acá multiplicada 2 veces porque está elevada al cuadrado. Si reemplazamos por su igual, que es esta suma, nos quedará el producto de la sumatoria medio de las M sub i por lo que contiene los dos paréntesis. Si aplicamos propiedad distributiva, producto del primer término del primer paréntesis por el primer término del segundo paréntesis, más el producto del primer término del primer paréntesis por el segundo término del segundo paréntesis, y así sucesivamente, tenemos este desarrollo. El segundo y tercer término son idénticos, por lo cual
basta tomar uno de ellos y multiplicarlo por 2. A continuación distribuimos sumatoria desde I igual a n de 1 medio por m sub i en los términos que están dentro del paréntesis. Así, para el primero quedaría expresado de esta forma. Para el tercer término, de esta forma. Para el segundo término, podemos sacar la derivada con respecto al tiempo y nos quedaría 1 medio de m sub i por r sub i' dentro del paréntesis y la derivada de la posición del centro de masa con respecto al tiempo, con respecto al sistema inercial también fuera del paréntesis. Pero esta expresión, sacando el 1 medio afuera por ser una constante, sumatoria de los m sub i por r sub i', era la manera en que ubicábamos el centro de masa y era nula. Por lo tanto, este término se anula. Y queda esta expresión final. Esto, que es la derivada de r sub i' con respecto al tiempo, multiplicada por sí misma, no es otra cosa que la velocidad prima de las masitas al cuadrado, y esto otro que sería la derivada de r con respecto al tiempo multiplicada por sí mismo es b cuadrado. O sea, la suma de la energía cinética del movimiento de las partículas individuales en relación al centro de masa y la energía cinética de una masa m mayúscula que se mueve con el centro de masa con la velocidad másica v. Esto se conoce como segundo teorema de Koenig. Acompañaremos lo visto hasta ahora respondiendo a la pregunta para el análisis del libro de física universitaria de Sir Szymanski, 13ª edición, volumen 1. La pregunta 6.3 dice: se tira de una cuerda atada a un cuerpo y este se acelera según la tercera ley de Newton. El cuerpo tira la cuerda con una fuerza igual y opuesta. Entonces, pregunta, ¿el trabajo total realizado es cero? Si es así, ¿cómo puede cambiar la energía cinética del cuerpo? Explique su respuesta. Ayudados, esquema y del diagrama de cuerpo libre, como es usual, cada fuerza se puede utilizar en la ecuación del trabajo y la energía como trabajo igual a la fuerza paralela por el desplazamiento delta x, siendo la fuerza paralela F por coseno de phi por el desplazamiento. El trabajo neto sería igual al trabajo de la fuerza de tensión con la que se tira del bloque, más el trabajo de la fuerza peso, debido a la gravedad, más el trabajo de la normal, más el trabajo de la fuerza de fricción. Para mover la caja a velocidad constante se debe aplicar una fuerza igual a la de fricción, o sea, T debe ser igual a la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es el coeficiente de fricción dinámica por la normal. La normal es M por G. Como la fuerza T es horizontal en la dirección y sentido del desplazamiento, delta S o delta X, el ángulo phi que forma la fuerza del desplazamiento vale 0. Y entonces el trabajo de la fuerza de tracción sería T por delta S, porque coseno de 0 da 1. La fricción actúa en sentido opuesto al movimiento. Por lo tanto, el ángulo phi que se produce entre la fuerza de fricción y el desplazamiento es de 180 grados. Y el trabajo de fricción quedaría igual a menos la fuerza de fricción por delta S. O sea,
menos T por delta S. Tanto el peso como la fuerza normal actúan perpendicularmente a la dirección de desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo del peso y la normal es igual a 0 Joule, unidad en que se mide el trabajo en el sistema internacional, siendo el trabajo neto realizado por la caja igual a 0 porque la tensión T y la fricción son de igual magnitud, dirección y sentido opuesto. Pero la energía cinética cambió. Debe ser nula al principio en reposo y llegar a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado cuando inicia el movimiento con velocidad constante. O sea, el trabajo es distinto de la variación de energía cinética. Y es así porque la fuerza T y la de fricción, por la tercera ley de Newton, par de acción y reacción, actúan en distintos cuerpos, no formando un sistema, y su resultante no es nula, existiendo una fuerza neta sobre la caja, produciendo un trabajo sobre la misma, que por el teorema del trabajo y energía es igual a esa variación de energía cinética. Si el trabajo es positivo, la energía cinética aumenta. La fuerza de fricción dinámica que vemos representada en la solución de la pregunta para el análisis como una constante es en realidad muy complicada, pues la mayoría de las superficies, aún las más pulidas, presentan rugosidades a escala microscópica. Los metales tienden a hacer y romper muchas soldaduras a nivel atómico que deforman las superficies y producen cambios a medida que el cuerpo considerado se desliza. Pero la cantidad de soldaduras que haya en cualquier momento se reduce por debajo del valor estático, de modo que el coeficiente de rozamiento dinámico es menor que el estático, como vemos en la representación gráfica de la fuerza de rozamiento para un bloque como función de la fuerza T aplicada. La pendiente del sector estático es la unidad, ya que la fuerza de rozamiento es igual en magnitud a la fuerza aplicada T. Cuando se alcanza el deslizamiento inminente, este punto, y a partir de ahí la fuerza de rozamiento se mantiene constante, pero con fluctuaciones, como vemos, mientras la fuerza con que traccionamos, T, aumenta progresivamente. A medida que el bloque se desliza por la superficie, su temperatura va en aumento y por consiguiente su energía interna, y habrá una transferencia de energía en forma de trabajo hacia el bloque. Eso hace deducir que el trabajo neto debe ser positivo. No siendo fácil explicar estas otras formas de energía con la aplicación del teorema del trabajo y la energía cinética, ya que este es válido solamente para partículas, y está claro que el bloque, al aumentar su energía interna, deberá modelarse como un sólido deformable. Dependiendo del sistema, por ejemplo, el formado por una sola partícula, solo habría variación de energía cinética. En el caso de sistemas más de una partícula, hay variación de varios tipos de energía. En el caso de fuerzas no conservativas, también tenemos variación de energía interna. Así hemos ampliado el concepto de energía. Si postulamos que un sistema compuesto por muchas partículas puede almacenar energía en una forma que llamaremos energía interna. En próximos capítulos veremos que se puede representar como la energía asociada al movimiento aleatorio
de los átomos o moléculas, que suelen determinar la temperatura de los objetos, y de la energía potencial asociada a ellos. Pero en la generalidad de los casos no habrá que considerar las formas que puede asumir la energía interna. Simplemente vemos en ella otra clase de energía del sistema.